Chicos, bueno, vamos a ver. Rodete superior. Acá tenemos la base del modelo. Acá tenemos de costado lo que sería la anatomía de la boca. Acá es donde estarían posicionados los dientes centrales anteriores, que ahora no están. Entonces vamos a tener una placa base que va a copiar la anatomía de este maxilar, y vamos a hacer sobre esta placa base un rodete de cera. Este rodete de cera va a tener una medida determinada. La medida de este rodete es desde la base del fondo de surco hasta el borde incisal, tiene que tener 21 milímetros. Esta altura. Del fondo de surco al borde incisal. Y de la placa base hasta el borde incisal, en la parte posterior, tiene que tener 0,8 milímetros de altura. Bien. Y el único requisito es que esta inclinación, si yo tengo mi placa base, esta inclinación va a tener con respecto a mi eje, si estos son 90 grados, va a tener 35 grados de inclinación. Con respecto a una línea recta contra el piso, 35 grados de inclinación el rodete superior. ¿Para simular qué? Para simular el eje de inserción que tienen los dientes que apuntan a la gravela, que siempre dijimos. O sea que yo voy a tener el diente central, el rodete superior, simulando mi central, que va a estar con 35 grados de inclinación. En la tuberosidad del maxilar, en el maxilar superior, de ahí hacia adelante va el rodete. El rodete no puede pisar sobre la tuberosidad del maxilar. O sea, de la tuberosidad del maxilar hacia adelante el rodete, 21 milímetros la parte anterior, 8 la parte posterior, como dijimos. Y en una cara frontal, en una cara oclusal, mi rodete va a tener más ancho atrás que adelante. O sea que atrás va a tener 1 centímetro de ancho, esto, y acá adelante va a tener 0,5 centímetros. Y acá otra vez 1 centímetro de ancho, que acá es donde impactarían las caras oclusales de los molares. Por eso es tan ancho en la parte posterior. Acuérdense, de la tuberosidad del maxilar para adelante, el rodete no involucra la tuberosidad del maxilar. Y la vista de costado del rodete es recto con respecto a la placa base en la parte posterior y de 0,8 milímetros, y en la parte anterior es desde el borde incisal hasta el fondo de mi placa base, tiene que tener 21 milímetros con los 35 grados de inclinación. Rodete superior. Rodete inferior. El rodete inferior, si yo tengo mi modelo inferior y mi placa base inferior, acá tenemos un accidente que es la papila piriforme. Es lo que es la tuberosidad maxilar superior, en el inferior es la papila piriforme, que se van a dar cuenta. Mi rodete inferior va a ser, en la parte anterior, recto. Desde el fondo de surco hasta el borde incisal va a tener 16 milímetros de alto. Y la inclinación va a ser desde esta altura de estos 16 milímetros rectos, va a terminar en la mitad de la papila piriforme. En la mitad de la papila piriforme. Ahí va a terminar mi rodete inferior. Alto adelante 16 milímetros desde el borde incisal hasta el fondo de surco y termina en una línea que parte al medio la papila piriforme. Por consiguiente, yo voy a tener dos rodetes, uno superior y uno inferior, un rodete superior y un rodete inferior, que van a tener la forma de tijera. ¿Por qué? Porque van a ser más altos adelante que atrás. ¿Por qué? Por el cierre nuestro. Si yo el rodete esté muy alto o muy alto el inferior, se van a tocar en la parte posterior. Y es lo que yo no quiero. Quiero que sean con esta medida, mis 21 y mis 16. ¿Sí? Así va a ser mis rodetes. El inferior va a ser igual, va a ser 1 centímetro de ancho en la parte posterior, el ancho posterior 1 centímetro, y en la parte anterior 0,5. Y el inferior sí va a ser el que va a llegar hasta atrás, va a llegar hasta la mitad de la papila.
El superior no, voy a tener la placa base, me va a quedar placa base libre porque todo esto va a estar en la tuberosidad del maxilar acá. ¿Ok? Esa es la técnica para hacer el rodete y ahora les voy a mostrar cómo queda. ¿Ok? Abrazo.